el resto del tronco encefálico o médula espinal. Perfecto. Entonces, es lo que estaba explicando, pero vamos ahora a la imagen. En el cerebro es el área consciente donde vamos a encontrar áreas que se va a encargar de sentir, áreas sensitivas, una área que se encarga de mover parte del cuerpo, área motora, y áreas que se encarga de unir estas informaciones para emitir una respuesta compleja, que son las áreas asociativas. Como te había mencionado, tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, de los cuales se unen a través de esta hendidura y cisura, la interhemisférica. ¿Ok? Esta cisura, pues ya sabes, las cisuras son más profundas, lo cual divide hemisferio derecho e izquierdo, pero entre los dos ya sabes que hay el cuerpo calloso. Ahí está, mira, en un corte coronal podemos observar en un corte coronal podemos observar que los dos hemisferios cerebrales están unidos por una porción central y esta porción central, que la veo acá más ampliada, es el cuerpo calloso. Pero este es un corte así, mira, un corte coronal. Pero si hago un corte así, un corte sagital, yo lo veo hacia el cerebro y el cuerpo calloso es lo que está de naranja, ¿sí? Es así visto de lateral, ¿ok? Entonces, como mencionaba, cuando los surcos son bien profundos forman las cisuras y tenemos aquí la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y finalmente la cisura perpendicular externa. Estas cisuras lo que van a hacer es dividir al cerebro en lóbulo, lóbulo frontal, lóbulo parietal por la cisura de Rolando, la cisura de Silvio que separa el lóbulo frontal del temporal y la perpendicular externa, el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Entonces, según ello, existe un lóbulo más. Se denomina lóbulo de la ínsula, que se puede observar al coger y abrir la cisura de Silvio. Separo la cisura de Silvio, ¿sí? Y al fondo voy a encontrar el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula presenta a la misma vez dos zonas, ¿sí? Una zona o un lóbulo anterior de rojo y un lóbulo posterior de azul. No te olvides, se encuentra en la profundidad de la cisura de Silvio, ¿ya? A la cual le llamamos Valle Silviana, ¿ok? Está redondeada por el fascículo arqueado que ya te voy a explicar en qué consiste. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, intervienen, no es que ahí se huela o se pase o se siente el gusto, no, 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 es una área asociativa. Entonces, funciones de olfacción, gusto, control visceral, memoria, afecto e iniciativa. Entonces, como te mencionaba también, el, ¿cómo se llama? El cerebro, los surcos profundos lo denominamos eh, cisuras y los superficiales simplemente lo dejamos como surcos, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que estos surcos superficiales van a formar unas áreas, pero en este caso no los vamos a llamar lóbulos, porque las cisuras separan lóbulos. Y entonces, doctor, ¿estos surcos qué hacen? Separan y forman circunvoluciones. Por ejemplo, acá tengo la circunvolución frontal superior, la frontal media y la frontal inferior, y aquí la frontal ascendente. Esta de aquí, que estoy aquí señalando, sería la cisura de Rolando. Y detrás se forma la circunvolución parietal asociativa. No pierdas atención de esto. Nuevamente, Rolando, adelante voy a tener, ¿cómo se llama esa circunvolución anatómicamente? Frontal ascendente. Y la que está detrás de Rolando, parietal ascendente. No te olvides. ¿Sí? Luego, a nivel del lóbulo temporal, vamos a encontrar, por ejemplo, el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que lo va a dividir en circunvoluciones temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Sí? Luego acá tengo dos surcos, el surco occipital inferior y el surco occipital inferior, o superior, perdón, lo cual lo divide en tres circunvoluciones occipitales, uno, dos y tres, y así sucesivamente. Entonces, una peculiaridad.
visto al cerebro desde cara inferior, voy a encontrar una formación de H. Esta formación de H, que es la de aquí, ¿sí? Es un surco, la cual le llamamos así, surco H, y que va a dividir al lóbulo frontal en la parte inferior en orbitarias, ¿sí? En cuatro. ¿Te acuerdas que te había mencionado que no perdiera la vista la cisura de Rolando? Perfecto. Entonces, yo tengo esta que estoy señalando acá, es la cisura de Rolando. Eh, Aquí adelante se va a formar, ¿te acuerdas? La circunvolución frontal ascendente, ¿verdad? Y detrás de Rolando, que sería esto, detrás de Rolando, aquí encontraba la circunvalación parietal ascendente, ¿verdad? Estas de aquí son importantes. A la de adelante, ¿sí? Delante de Rolando, también se le llama eh, la, 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 la circunvolución motora y la de atrás sensitiva. ¿Cómo así? Para yo mover todo el cuerpo, yo necesito esta de acá. Y para sentir el cuerpo, todo lo que pasa en mi cuerpo, necesito esta de acá. Como esta está antes de Rolando, también se le llama prerolándica. Y como esta está detrás de Rolando, se le llama prorolándica. También como está delante de Rolando, también se le llama precentral y a esta se llama postcentral. Exacto, son las pre y las prorolándica, exacto. Entonces, eh, lo que sucede ahora es de que eh, los neurólogos, los neurocirujanos, quisieron saber en qué zonas, cuando uno estimula, están proyectadas las áreas del cuerpo para moverlas. A esas proyecciones, en esta circunvolución de azul, que es la prerrolándica, se le dibujó y se le llama el homúnculo de Springfield. Existen dos homúnculos de Springfield, el homúnculo motor, que pertenece a la prerrolándica, y el homúnculo sensitivo, que pertenece a la posrolándica, ¿sí? Esta sería la frontal y esta sería la parietal ascendente. Si lo queremos llevar a áreas de Brodmann, esta sería todo el área 4 de Brodmann y esta sería todo el área 321 de Brodmann, que es el área sensitiva. Entonces, yo quiero que ya vayas pensando. Vamos a tener un homúnculo motor y vamos a tener un homúnculo sensitivo. ¿Qué son los homúnculos? Son las proyecciones en las áreas motora y área sensitiva en los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces, lo que sucedió posteriormente es de que nos dimos cuenta que el cerebro va a presentar estas circunvoluciones y van a presentar áreas. Un área bien definida, encargada de una función específica, es un área primaria. Un área secundaria tiene límites un poco menos definidos, no como esta. Por ejemplo, mira, si yo cojo el área 4, que es el área 4 de Broman, el área motora, ves que está el surco bien dibujado. Entonces, esto es un área primaria. Pero hay unos surcos que no están bien dibujados, por eso lo colocamos en líneas punteadas. Por ejemplo, el área 24, esta es un área secundaria. Límites menos definidos, ¿sí? Y finalmente tenemos áreas terciarias que no tienen límites definidos, pues que su función, eso sí te viene, su función es más asociativa, o sea, va a unir información que viene de diferentes lugares de la periferia, ¿ok? Entonces, estas de aquí, que yo voy a ver por acá sin numeración, van a ser las áreas terciarias. Y no lo olvides, las áreas terciarias cumplen la función asociativa o integradora de toda la información, ¿ok? A pesar de que las terciarias pareciera que no tuvieran una función específica, porque las áreas primarias son las de la función específica, las áreas terciarias, a pesar que tampoco no tienen límites específicos, sirven para integrar la información. Son áreas integradoras, no te olvides. Bueno, entonces, como tenemos varias áreas, yo necesito saber
número de área tal, ¿qué hace? Entonces, nuevamente, yo te había mencionado, tenemos una área motora que necesita mover parte del cuerpo. A esta le llamamos cortes motor primario, que se encuentra en el lóbulo frontal, delante de Rolando, por eso se llama prerolándica, ¿sí? Y pertenece al área de Brodmann. Con esto tú mueves tu cuerpo. En cambio, ¿con cuál tú sientes tu cuerpo? Tú vas a sentir con el área o con el área del corte sensorial, ¿ya? Sensorial, los cuales lo vamos a clasificar en somatosensorial, visual y auditiva. El área auditiva, o sea, encargada de escuchar, se encuentra en el lóbulo temporal, en el área de Brodmann 41-42. La visual se encuentra en el lóbulo occipital, en el área de Brodmann 17. Y finalmente la somatosensorial. ¿Cuál es la sensorial? Es todas las sensaciones que tú puedes percibir de la piel, por ejemplo. Un peñiscón, un golpe, te quemas, un pinchazo, todo, inclusive la propiocepción que nos da información sobre el movimiento articular, se siente en el área somatosensorial. El estiramiento de la piel, una escoriación, todo eso donde se siente en el lóbulo parietal, en el área de Brodmann 1, 2 y 3. Como te había mencionado, también hay zonas secundarias. ¿Qué son estas? Realmente no me quita el sueño poderlas aprender porque son más importantes las primarias. Pero sí hay una parte importante que es el corte motor de nivel superior. eh, que me va a permitir dar una respuesta un poquito más detallada, más precisa, ¿sí? Y que se encuentran en el área 6 y 8, ¿ok? Hay un área importante, ¿sí? Área, por ejemplo, que forma parte, que te decía, del sistema límbico, ¿sí? Y que pertenecen al corte de asociación. El sistema límbico está relacionado con la emoción y con la memoria. Nunca la emoción y la memoria se desdoblan, ¿ya? Nunca, nunca. Nunca la emoción y la memoria se pueden desdoblar. Siempre andan juntos. Te lo voy a demostrar. De repente, eh, el testado que es su examen, te peleas con el Pepelucho, ¿y qué va a suceder? Tu emoción va a estar caída, vas a malograr todo el examen por el Pepelucho. Te fregas, desaprobada, porque la emoción está relacionada con la memoria. A la misma vez, de repente Pepelucho, ¿no? Se tiende, pues así una alfombra de pétalo de rosa. ¿Tú crees que eso se te va a ir de la mente? No, porque la emoción, sí, que le puso a esa nota se queda impregnado en la memoria, ¿sí? Entonces, como consejo, yo como utilizaba el sistema límbico para yo estudiar, es de que me ponía a escuchar canciones que me activaran mientras proceso de estudio. Y se acuerdan que les había aconsejado que cada 2 horas son 20 minutos de descanso. Ya, yo mi truco que hacía era escuchar música que me activara, que me diera positividad. En ese tiempo me acuerdo, escuchaba Diego Torres, Color de Esperanza, cosas así, media para estimularme, pues, ¿no? No vayas a escuchar, pues, ritmo romántica, pues tampoco, no sea malo, un ritmo romántico, vas a estar al lado de peluche, te vas a querer matar. Entonces, eh, escuchaba y entonces eso me activaba más y aumentaba mi fijación en la memoria. Me di cuenta de eso. Entonces, ese es un consejo que te doy porque anatómicamente está, está bien delimitado en el área 11, 23, 24, 28 y 38 de Brodmann. Luego tenemos el área prefrontal que se encarga de la conducta cognitiva y de la planificación motora de lo que tú vas a hacer. Se encuentra en el área frontal, en el área 6. Las estoy nombrando porque sí forman parte de pregunta de examen. Las otras no es que no hayan figurado, pero ya no figuran. No, si van a figurar en un examen, solamente depende del colega, ¿no? Pero te las estoy poniendo todas.
Bueno, finalmente tenemos las áreas primarias de la visión, las áreas de Bowman, de visión, que son la área 17 principalmente, también 18 y 19, pero principalmente 17, la audición en el lóbulo temporal con el área 41 y 42, el tacto en el lóbulo parietal en las áreas 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí 4 no, ya, aquí no es 4, ¿ya? O sea, un laxus. Luego el gusto se encuentra en el área 43, el olfato en la cortes entorrinal en el área 27, 28 y 34. Y algo importante, acá tenemos un área, grábate, dice área 44, 45 de Broca. Y 24 para ser más exacto. Yo me la aprendí así, ¿ya? Una cosa es el lenguaje escrito, o sea, lo que yo voy a colocar en la pizarra o en mi cuaderno, y otra cosa es lo que yo hago. ¿Quién me permite que mi cerebro me permite escribir lo que piensa en mi cerebro? El área 44 de Broca. En cambio, ¿quién me permite hablar lo que piensa mi cerebro? El área de Wernicke, que es el 22. ¿Sí? Yo lo saqué así, me aprendí uno y dije, pues es la mitad de uno, o el doble del otro. 22 por 2, 44, listo, ahí salió Wernicke y Broca, ¿ok? Entonces, como estábamos viendo, pues las áreas corticales sensoriales se van a encontrar en diferentes lóbulos, lo parietal, occipital y temporal, que ya lo hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, estas son las áreas somastésica primaria, que es el área somastésica primaria en la que te permite sentir todo, como te dije, en la piel. ¿Sí? Tenemos la visual primaria, auditiva primaria, que todo lo que hemos dicho. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora, señores? Todas las sensaciones, olfato, gusto, tacto, tacto epicrítico, prosopático, ¿cómo se llama? El frío, el calor, la propiocepción, todas las sensaciones se van al tálamo. El tálamo está más o menos a esta altura, ¿sí? Ahí está el tálamo. De aquí, el tálamo recibe todas las sensaciones, excepto una, el olfato. El olfato no llega al tálamo. El olfato de frente se va a su área. Lo chotea al tálamo. No te olvides, fue la única sensación que no llega al tálamo es el olfato. El tálamo es el centro de relevo de las sensaciones. ¿Sí? Es el centro de relevo de las sensaciones. Todas las sensaciones o sensoriales llegan aquí. Una vez que llegan al tálamo, ¿el tálamo qué hace? Las empieza a repartir. Ah, ya tú te vas a tal área, tú te vas a otra área, tú te vas para el hemisferio derecho. Es el ordenador y es el organizador. Y si es visual, por ejemplo, lo manda al área 17. ¿Sí? Entonces, es el organizador de todo. Eso hace el tálamo. Y bueno, pues si queremos estudiar un poquito, vamos a hacerlo muy, muy, pero muy ligero. Acuérdate, ya te dije, Rolando. Y si yo digo Rolando, esta área 1, 2, 3, ¿sí? Es el área porrolándica, ¿sí? Pertenece al lóbulo parietal, llamada también postcentral, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Esta área, como te mencionaba, es la que te permite sentir todo, todo, toditito. ¿Sí? Entonces, cuando a veces pues, el neurocirujano estimuló, puede haber pues un entumecimiento, hormigueo, sensación de electricidad. Pero bueno, eso no me interesa realmente. ¿Qué pasa si se lesiona esta área o se infarta el área 1, 2, 3 que se encarga de sentir todo lo que sentimos en nuestra piel? Simplemente te quemas y ya no sientes la temperatura. Te golpeas y ya no sientes dolor. Yo te pregunto, mejor, pero doctor, ya no siento dolor, ya no siento, ya no siento que me quema. No, es que tú tienes que sentir tú tienes que sentir que te han golpeado, porque si ya te meten un primer golpe no vas a venir por un segundo, ¿verdad? Eh, a la misma vez si te quemas, no vas a seguir quemándote el resto del cuerpo. Entonces, son reflejos, son respuestas reflejas eh, conscientes que sí se necesitan tener. ¿Sí? Ahora, estas nunca se pueden perder. Y si es que se pierde, se infarta, ya sabes, el área 1, 2, 3, que la mina llamamos área somestésica primaria, mira cuántos nombres le estamos poniendo a
se pierde esto, ¿ok? ¿De quién recibe aferencias esta área que se encarga de sentir todo lo que pasa en tu cuerpo? Recibe aferencias, ya sabes, del tálamo tiene que venir, de la corteza contralateral y de la adyacente. Luego tenemos eferencias para, para la corteza también, tanto el mismo lado como el contralateral. Como te mencionaba, la distribución, la distribución de los segmentos corporales para yo poder sentir se denomina homúnculos. Tenemos el homúnculo sensorial y el homúnculo sensitivo. Estamos estudiando las áreas somatoestéticas. Entonces, ¿qué nos corresponde hablar? Es el homúnculo sensorial. Entonces, mira, ¿cómo yo puedo sentir desde medial, esta es línea media, ¿sí? De medial hacia ventral, ¿sí? De medial hacia ventral, ¿cómo siento? Allá. Primero se siente la región geniana, o región, perdón, genital, ¿sí? La región genital. Luego se siente un anillito que tenemos por ahí, la región anal. Aquí, más arribita, el pie con la pierna, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir podemos decirle, de lateral ahora a más dorsal. Y se empieza ya a sentir el muslo, el tronco, el brazo, la mano, la cara, la mandíbula, la lengua, la faringe, el estómago. Es así, es como se distribuye las áreas. Entonces, si tienes un microtrombo que justamente, pues, de repente infartó esta zona, que vas a dejar de sentir solamente la lengua, ¿ok? Vas a perder el gusto. Si es que eh, ya no siento mi manito, si ya no siento toda mi mano, significa que toda esta área ha sido infartada, pero las demás no. Las demás se mantienen indemnes. ¿Ok? Entonces es importante que conozcan ustedes el homúnculo de esfínter. El homúnculo en este caso sensorial. Este, déjame. Pasamos ahora a la área a la corteza visual primaria. La corteza visual primaria, pues, es donde se va a formar la imagen y que, pues, ya sabemos que se encuentra en el área 17 de Brodmann en el lóbulo occipital, ¿sí? Eh, Tipo de fibras que recibe, visual, que va a recibir las fibras de la retina y de la mácula, ¿sí? Las fibras de la retina específicamente van a llegar a qué parte del área 17 de Brodmann, a la parte anterior. Y las maculares se van a llegar a la parte posterior del área 17 Brown. Es importante, es una pregunta de nivel, por si acaso. Ahora, la corteza visual primaria se encuentra en el área 17, como te mencionaba, aquí atrás. El detalle es de que eh, estos forman un complejo red nerviosa que realmente es bien difícil de aprender y que hoy día lo hice con el grupo C, mañana me toca con el grupo creo que E y el jueves con el grupo F, porque es el último tema, que es ojo, ya lo hice. Entonces, esto lo voy a explicar muy bueno en la clase respectiva de ojo, que nos toca mañana con otro grupo. ¿Ya? Lo único que quiero que aprendas es que la retina, pues, la vía nerviosa empieza aquí, en la retina. La retina atraviesa al globo ocular por atrás y forma el nervio óptico. Nervio óptico aquí, nervio óptico acá del otro ojo, izquierdo y derecho, y unas fibras de ellas, no todas, se intercruzan y ese intercruzamiento se llama quiasma óptico. Después de que se intercruzan algunas, ya te dije, van a formar ahora esto, el tracto óptico.
del tracto óptico se van a ir las fibras a este cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral salen las cintillas ópticas, que finalmente estas cintillas ópticas van a llevar la información de la imagen hacia el área 17 de Brodmann. Ojo, es una pregunta importante. ¿Cuál es la vía óptica? ¿Sí? Es importante. ¿Ah? Todo lo que te acabo de mencionar. Bueno, cuando se pierde o hay una lesión de una porción de la retina, que ya lo vamos a ver que puede ser lateral o perdón, puede ser nasal o temporal, se forman las pérdidas de campo visuales y eso se llaman hemianopsias. ¿Ya? El área auditiva primaria vamos a encontrar en el área 41 y 42 y su función es responder a estímulos acústicos, pues, ¿no? Eh, Igual, el área auditiva primaria empieza ¿en dónde? Aquí, en el órgano del corte, ¿sí? Los cuales estas siempre se cruzan, ¿ya? Desde el órgano de corte, ¿ya? Se cruzan las vías. Entonces, si tú tienes un infarto de un hemisferio del área auditiva, vas a perder la audición del lado contralateral. Si es en la corteza, porque si es en la periferia es la misma lesión en el oído, ya por si acaso. ¿Ya? Luego se van al núcleo geniculado medial, forman la radiación auditiva, se van a la parte sublenticular de la cápsula interna y finalmente llegan al área 41 y 42 de Broca. Por si acaso, esas vías vienen, muchachos. Luego tenemos el área gustativa primaria, que se va a encontrar en el opérculo parietal, específicamente en el área 4, ¿sí? Recibe aferencias del núcleo posteromedial que se encuentra en el tálamo, ¿ok? Y miren lo importante de esta lesión. Una lesión en esta área corteza del área 4 eh, produce las alucinaciones del gusto que se producen antes de los ataques epilépticos. Mira, esto es característico y lo tienen que saber, señores. Un paciente, una cosa es convulsión y otra cosa es epilepsia. La epilepsia es aquella convulsión que no tiene una explicación. Yo solamente sé que este paciente convulsiona, ¿sí? Entonces, la epilepsia es una convulsión que no se sabe cuál es el origen. Le han tomado todos los exámenes y no se sabe. Pero siempre tiene estas convulsiones periódicamente. Y es más, las tiene periódicamente y el paciente sabe cuándo le va a dar una convulsión. ¿Sí? Y una de los signos, o perdón, de los síntomas que aparece antes de la convulsión, el paciente dice, doctor, antes de que me dé la convulsión siento que mi boca se me amarga, ¿sí? Y entonces cuando siento yo ya sé que voy a convulsionar, doctor, yo me siento, le aviso a mis compañeros, no se vayan a asustar, voy a empezar a convulsionar, póngame solamente una almohadita detrás de la cabeza porque me voy a golpear yo mismo, pero no se asuste. Y pasados unos minutos, el paciente empieza a convulsionar. Es la explicación por la cual un paciente eh, que ya tiene una epilepsia empieza a sentir esos gustos o esas alucinaciones del gusto antes del ataque epiléptico. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos. ¿Qué más? Eh, La corteza olfatoria primaria, donde se va a encontrar localizado el lóbulo temporal, ¿sí? Su función es discriminar las aromas y acuérdate que es la única que no pasa por el tálamo, ¿sí? Recibe aferencias directamente de la estría olfatoria del bulbo olfatorio. ¿Qué pasa si se lesiona? Empieza a sentir alucinaciones olfatorias, ¿sí? Estas alucinaciones olfatorias también forman parte del periodo previo del ataque epiléptico. Entonces, a veces también el paciente dicen, ¿no? Doctor, siento ese perfume que siempre me gusta justamente antes de convulsionar. Y convulsiona. Es por la lesión del área olfatoria primaria. El área vestibular primaria, pues ya sabemos que se encarga del equilibrio. ¿Y de dónde va a venir? Va a venir, pues, desde el órgano de corte, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentran las áreas? En el área 40, 21 y 22.
es el área de la corteza visual primaria, es la que nos va a dar la orientación la orientación y el equilibrio de dónde nosotros estamos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si se lesiona? No va a haber un juicio sobre la orientación y el movimiento del cuerpo. Generalmente caminan a veces como la caminata del borracho, ¿sí? Luego tenemos las áreas corticales motoras, las cuales lo vamos a dividir en motora primaria, motora suplementaria, que es la M1, la M2 y la premotora, ¿sí? Recordar que tanto el área suplementaria motora y la premotora no son primarias, sino son áreas motoras secundarias. En cambio, la que sí no debo perder de vista es la área uno, la motora primaria. Entonces, la corteza motora primaria se va a localizar en el giro precentral. Aquí está señalada con rojo. Si es precentral, es prerolándica, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es de Rolando, ¿verdad? Y entonces, esta área, que es el área 4, es la área de la corteza primaria. De aquí va a salir toda la información para mover cualquier parte de mi cuerpo, ¿sí? Se encuentra en el área 4. Su función dar movimientos finos, muy hábiles, como hasta botonarse una camisa o coser. Es por eso que cuando se infarta esta área, el paciente pierde la capacidad de vestirse, ¿ya? Y de aquí, del área 4 no te olvides, van a nacer las, ¿te acuerdas que habíamos hablado de las neuronas que encontrábamos, o las fibras que encontrábamos en el cerebro? Las más importantes, las piramidales. Las fibras piramidales nacen en el área 4 de Brodmann. Aquí se origina el 30-40% de fibras piramidales. O llamamos también células gigantes de Bell o neuronas gigantes de Bell. Y otro datillo más presenta un neurotransmisor específico que sí puede ser el glutamato o el aspartato. ¿De quién recibe aferencias el área motora para tomar decisiones sin que moverse? Del núcleo ventrolateral del tálamo, del cerebelo, de las áreas uno, 2 y 5 y de las mismas cortezas secundarias, motoras. ¿Te acuerdas que estas eran las áreas de la corteza, sí, motora suplementaria o secundaria? ¿Ya? ¿Qué pasa si se lesiona? Te va a dar una parálisis flácida en la mitad contralateral del cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente eh, estas vías piramidales, cuando bajan, forman el tracto piramidal y a nivel del tercio inferior del bulbo, el tres cuartos de ellas se cruzan. Por eso es de que si te lesionas el hemisferio derecho, dejas de mover el hemicuerpo del lado contralateral, ¿sí? Cuando se lesiona esta área, no te olvides, se pierden todos los reflejos, ¿ya? Hay pérdida de todos los reflejos. Me estoy refiriendo al reflejo, por ejemplo, rotuliano, al reflejo bicipital, ¿sí? Al reflejo aquilio, y simplemente al reflejo al cerrar el ojo. Todos los reflejos se pierden, ¿sí? Cuando se lesiona el área de la corteza motora primaria, ¿ok? Y, importante, eh, después de un tiempo, por eso acá son signos iniciales, que la pérdida de reflejos, si esta corteza, obviamente, pues no se va a recuperar, porque ya está infartada, aparecen signos característicos. Uno de esos signos característicos es el signo de Babinski, ¿ya? Signo de Babinski. El signo de Babinski sirve para diagnosticar que el infarto, ¿sí? O el área tomada lesionada de la corteza cerebral es la área 4 de Brodmann o corteza primaria, porque ya sabemos que ahí encontramos las fibras piramidales, ¿ok? Entonces, si yo quiero, ¿ya? Saber si las fibras piramidales estuvieron tomadas en el área 4, vamos a hacer el signo de Babinski. ¿Y en qué consiste el signo de Babinski? Acá tengo mi piecito y voy a coger una llave, cogemos y vamos a hacer una presión, ¿sí? Y un caminito desde abajo,
hasta arriba de los dedos, pero lateralizado, así, así voy a hacer. ¿Qué es lo que espero cuando hago así? Lo que voy a esperar es que haga esto. Separe los dedos, ¿sí? Y se abra. En cambio, perdón, cuando hago esto lo que voy a hacer es esperar que el pie así se ponga como en garra. Ese es un Babinski negativo. Quiere decir que la corteza primaria está funcionando ok. Pero si yo hago el mismo movimiento y al contrario separa los dedos, es un Babinski positivo. Entonces, ustedes van a utilizar mucho Babinski en su práctica médica, ¿ya? Está frente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico y no mueve una parte del cuerpo y quieren saber si de repente, sin necesidad de una tomografía, saber si la área 4 de Brockman o corteza motora primaria está tomada, pasan su llave de abajo hacia afuera y hacia arriba, solamente en la planta del pie, no en los dedos. Una respuesta normal es la flexión, pero si es una extensión con separación de dedos, ese es un Babinski positivo, ¿ya? Otra cosa importante, la lesión de la corteza motora primaria produce la marcha jacksoniana, que es un movimiento epiléptico que inicia en una parte del cuerpo y prosigue luego en otra parte. O sea, es por zonas, ¿ya? Empieza, no sé, el, el brazo derecho, empieza ahí la convulsión, luego se va al brazo izquierdo, luego se va al miembro inferior, perdón, derecho, al miembro inferior izquierdo. Esa forma de convulsionar por áreas se llama marcha o epilepsia jacksoniana, ¿ok? Y se da por la lesión en el área motora primaria. También es una pregunta importantísima, ¿sí? Y bueno, como te mencionaba, así como hay un músculo motor o sensitivo, ahora vamos a estudiar un motor. Igual, a ti te van a preguntar así. Desde medial hasta ventral, en la área motora o el músculo de Springfield, motor, se percibe de medial a ventral. Se percibe primero que, o se mueve primero que la región genital, luego la región anal, el pie y la pierna. En cambio, te van a preguntar ahora, en el homúnculo motor o de Springfield, desde la superficie lateral hacia la porción más posterior o dorsal, se siente, o perdón, se mueve. Me quedaba con otro. Muslo, tronco, brazo, mano, cara, mandíbula, lengua y faringe. ¿Qué es esto? Ya que estamos señalando que este es medial y este para acá es lateral. ¿Sí? O sea, acaso es una pregunta, no es que no sea necesario estudiar el homúnculo de Pinfield, pero si es una pregunta así media brava, te van a preguntar esto. ¿Ya? Eh, bueno, y el área premotora, que es el área 6 de Broma, lo que hace es requiere coordinación va a coordinar entre muchos músculos para que salga una respuesta un poco más fina. Y bueno, tenemos las áreas corticales del lenguaje, que aquí están sombreaditas. Esta de aquí es el área de Broca que te dije, que es el área número 44, y esta es el área de Wernicke, el área de Wernicke, que es el área 22. ¿Sí? Entonces, no me pierdas de vista esto. Cuando estas áreas se lesionan, acuérdate que Broca era el lenguaje que podía escribir, ¿no es cierto? O sea, puedo escribir, y Wernicke puedo hablarlo, ¿ok? Entonces, cuando se producen infartos en estas dos áreas, Wernicke o Broca pierde la capacidad de lenguaje. Ya, él sabe lo que va a decir, ¿ok? Sus músculos de la vocalización están conservados, no hay ninguna alteración. Pero cuando él intenta hablar, ¿sí? Simplemente lo hace balbucear. Listo. Eso es una fascia de Broca.
¿ya? Es una fascia motora en la cual el paciente no ha perdido para nada el complejo motor para la vocalización, ¿sí? Está en perfectas condiciones. El problema es el infarto en el área de Broca. No puede, o sea, sabe lo que está, él piensa, pero cuando emite la respuesta, no sale una respuesta coordinada, ¿sí? Balbuciante. Eso se llama afasia, ¿sí? Afasia de Broca. Y también tenemos la afasia de Wernicke, que en el caso de la afasia de Wernicke, lo que va a suceder es de que también piensa, pero no sabe escribir. No puede escribirlo, ¿ok? Entonces, el área de Wernicke, como te mencionaba, se va a encontrar, no te olvides, en la circunvolución o en el giro temporal superior. Ah, esa es también mi pregunta. En el área 22, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Ella, Wernicke, te va a permitir comprender el lenguaje también, para ser más específico, comprende el área 22, comprende el lenguaje hablado, o sea, lo que tú me estás hablando, yo te voy a comprender, y el área 39, que es un área accesoria de Wernicke, es la que se encarga de la comprensión del lenguaje escrito que te había mencionado, ¿sí? Su afasia del área de Wernicke se va a llamar afasia sensorial, ¿ok? El área de Broca, como te decía, se encuentra principalmente en el área 44, la cual pertenece al lóbulo frontal o al giro frontal inferior. Esa es pregunta, ojo, te estoy dando las preguntas que el área de Broca se encuentra en el giro frontal inferior y el área de Wernicke se encuentra en el giro temporal superior, la giro o circunvolución. Vamos a encontrar el área 44 de Brockman, específicamente este se le llama giro opercular. ¿Cuál es la función de Broca? Ya sabes, coordina para la vocalización que influye en la cara, lengua, todo un poco de vocalización, las cuerdas vocales, las áreas faríngeas, para la ejecución del habla. Entonces, cuando el paciente pierde esa capacidad, a eso se llama afasia de Broca, que es una lesión en el área 44. Ahora, esto es Broca, esto es Wernicke, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Ambas áreas se unen, ¿sí? A través de este fascículo, denominado fascículo arqueado. Entonces, no te olvides, ¿quién une, comunica, asocia el área de Broca con el del Wernicke? El fascículo arqueado. Si se lesiona este fascículo arqueado, que va a haber deterioro de la repetición del lenguaje hablado. O sea, si yo le pregunto al paciente una frase, me responde, le digo nuevamente, ¿puede repetirme? No se acuerda de lo que habló, o no puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos comunicamos? ¿Cuál es la secuencia de actividades corticales durante el proceso del lenguaje? Primero, escucho lo que me habla, ¿no es cierto? Aquí está una persona, ¿sí? Que es la emisora de la fuente del sonido, del habla, y esta es la persona receptora. ¿Estamos bien? Entonces, ella le está diciendo, su papá, es la mamá y el niño, no el hijo. Entonces está diciendo, oye, muchacho demonio, vaya a estudiar. Listo. Entonces, este, el hijo, para poder escuchar e interpretar lo que le dijo su mamá, utiliza el área de Wernicke. ¿Estamos bien? Utiliza el área de Wernicke. Ahora, él le va a dar una respuesta a su mamá. Entonces, esta área de respuesta viaja primero por el fascículo arqueado y luego hacia el área de Broca para poder vocalizarlo, ¿sí? Y se emite o expresa la palabra, así de simple. Expresa lo que siente. Sí, sí, mamá, ya, yo te preocupes, voy a estudiar. Perfecto. Luego, dice, pero hijo, no, yo quiero que me leas esto que dice chiquito, porque no sé qué es lo que dice. A. La lectura de la palabra se encuentra en el área 17, 18 y 19 del giro angular y también en el área
30 de Brockman en el área de Wernicke. ¿Ok? Es así, entonces, como nosotros producimos las secuencias de lenguaje. Ya sabes, ¿quién escucha la palabra? Wernicke. ¿Quién expresa la palabra? Broca. Sí, entre Broca, entre Wiki, Broca, ¿qué tenemos? El fascículo arqueado, perfecto. Y la lectura de una palabra, el área 17 y 18 en el giro angular y el área 30 en el área de Wernicke también. Ahora, vamos a tener cómo es que nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos con el hemisferio derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo es para lo desarrollan más los cantantes, ¿no? Los oyentes profesionales. Y en cambio el derecho no es que no escuches, ¿no? Sí, pero son oyentes sin experiencia, escuchan cualquier cosa, por ejemplo, usted, con el Big Bang y tontería y media, Dios mío, no entiende nada de música. A ustedes tienen desarrollado el hemisferio derecho, es más, yo pienso que deben tener el doble de hemisferio derecho que izquierdo, ¿sí? Y bueno, también acá se encuentra la ejecución musical, para que canto. Eh, esto frontal, secundario. ¿Qué pasa si se lesiona la corteza prefrontal de ambos lados? Importante. ¿Sí? Derecho e izquierdo, una cosa es un solo hemisferio. Bueno, va a haber deterioro de toma de decisiones, distracción, la habilidad emocional, o sea, pasar de tristeza a alegría, o sea, lo que tienen ustedes, la chica, la bipolaridad. Ahí está. La desinhibición social, es un desenfrenado, ¿sí? La impulsividad, la hiperfagia, la falta de planeación, ¿sí? La emoción restringida, la empatía deficiente. ¿Sabes qué es empatía deficiente? Es, por ejemplo, un alumno viene y me dice, ¿sabes, doctor? Este, no he podido entrar a su clase, pero es porque he estado, mi madre se ha puesto mal y me enseña todas sus recetas. Tengo que ser empático, ¿sí? Tengo que ponerme en lugar del otro, ¿ok? Fracaso para completar labores, le va muy mal en el trabajo a estas personas, ¿sí? Y la perseverancia está muy, pero muy deteriorada. Así como ustedes, es posible que ustedes tengan lesión de ambos hemisferios. Bueno, em, el área 9, 10 y 46 se encarga más de memoria de trabajo, asignación de atención y rapidez de procesamiento. O sea, a tú tengas más desarrollado esta área, 9, 10 y 46, la información la procesas muy rápido, ¿sí? Tenía una coleguita que, wow, era, pues, era un prodigio, ¿sí? Hay un prodigio. Dice acá, me pregunta, ¿hay formas de desarrollar más el área frontal? Sí, golpéate el área frontal y se te va a hipertrofiar y se te va a dermatizar. Buena pregunta. ¿Sí? Luego tenemos el área 6, 9 y 13 que se encargan de la emoción, motivación e inicio de la conducta. ¿Sí? Y bueno, hasta acá, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. excelente. Eh, esa parte, me río porque es la parte más fácil. Aquí tiene el oyuca, diencéfalo con todos los tálamos, pero se lo voy a hacer lo más sucinto posible para no sacarles un chucaque en el cerebro. ¿Ya? Este, vamos vamos a dar 5 minutos para tomar un cafecino. Me voy a preparar mi capuchino para poder rendir, porque si no empiezo a hablar incoherencias. 5 minutos, tengo acá como que hacen su pausa activa. Acá tengo las 10:47. 10:48 ya. 11:53, 11, no, 10:53, nos enganchamos nuevamente. Pueden ahí estirar sus piernitas, ir a prepararse un cafecito. Yo voy a hacer eso. ¿Ya? 5 minutos.
Sí, doctor. Perfecto, espero que se vayan a tomar su cafecito, ¿sí? Eh, Voy a dejar algo en claro por si acaso. Un delegado de ustedes me pidió que firmara un documento por una recuperación de clases. Yo quiero ser claro, esto no es una recuperación de clases, ¿sí? Lo que estoy haciendo es playarme para que ustedes sean eh, o puedan tener una noción un poco más rápida y más digerida de lo que hay en un libro, ¿sí? A mí solamente me pagan por si un ratito, Recording o stopped. pausa la grabación. A mí solamente me pagan por estos 50 minutos, no me pagan por más. Yo estoy haciéndolo por amor al arte, ¿sí? Yo mañana tengo que entrar a trabajar también, pero sé que ustedes necesitan, o sea, sobre mi responsabilidad está de que ustedes necesitan ser médicos más que estudiantes, ¿sí? Si tú tienes la proyección de verte más como médico que estudiante, vas a empezar a tener una gran diferencia. El estudiante pues, va por la nota. En cambio, el, ¿cómo se llama? El médico va por su propia formación. Y yo tengo esa responsabilidad. Entonces, yo estoy haciendo clases extras. Y como dicen ahí, ¿no? Amor al arte. Sí, me gusta mucho enseñar. Eso es lo bueno. Vengo ya 15 años enseñando nivel universitario, anatomía, entonces me gusta mucho. Entonces, eso dejar en claro, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces con la grabación. Recording in Y bueno, progress. vamos a hablar del diencéfalo o cerebro intermedio. Cuando tú escuches diencéfalo de frente, tálamo, todos los tálamos, ¿sí? Y es un centro muy importantísimo, mira, a pesar que pesa o representa solamente el 2% del neuroeje, ¿ok? Este diencéfalo ya, se lo va a localizar entre el mesencéfalo que quedó aquí, entre el encéfalo y el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales. Entonces, arriba, entre los hemisferios cerebrales del telencéfalo y entre el mesencéfalo, en esta zona que yo estoy cogiendo, en esta zona vamos a encontrar a los tálamos, ¿ok? Va a presentar 6 caras o 6 planos. En un plano anterior, o sea, aquí adelante, ¿sí? Voy a encontrar que se relaciona con el quiasma óptico. ¿Te acuerdas que las vías ópticas se entrecruzaban? Listo, aquí está, más o menos. Este va a ser el quiasma óptico. Entonces, adelante, su límite es el quiasma óptico. Atrás es la glándula pineal, que es esta. Esta chiquita es la glándula pineal. Ese es su plano posterior. ¿Ok? La glándula pineal, también vamos a encontrar la comisura blanca posterior y los tubérculos mamilares. Luego vamos a tener un plano superior, o sea, arriba, y uno inferior, abajo. Arriba, ¿con quién se relaciona? Facilito, pues este es el tercer ventrículo, ¿ya? Este es el tercer ventrículo. Por lo tanto, se delimita con quién arriba, con el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Y luego en el plano inferior, nuevamente el quiasma óptico con las cintillas que pasan a ambos lados. En un plano lateral, o sea, hacia afuera, vamos a encontrar la cápsula interna y las cintillas ópticas nuevamente que pasan hacia los lados laterales. Y hacia un plano central lo vamos a encontrar lateralmente al tercer ventrículo. Cuando te mencionaba, ¿no? Te decía, ya sabes, cuando escuches diencéfalo, te vas y tu cabecita de frente se va al tálamo. ¿Ok? Entonces, el tálamo está formado por también el hipotálamo, que contiene a los ganglios arenulares, la glándula pineal o epífisis, la estría medular o avénula y la comisura blanca posterior. Abajo del tálamo vamos a encontrar el hipotálamo.
junto con su hipófisis. Es que el hipotálamo, debajo del hipotálamo hay como una especie de perita chiquita que está colgando debajo del hipotálamo. Esta perita chiquita que está colgando, ese es la hipófisis, ¿sí? Aquí vamos a encontrar tres tipos de núcleos: núcleos anteriores, posteriores y secretorios. Los secretorios ya lo vamos a estudiar un poco mejor, ¿ya? Pero sí te pueden preguntar, ¿no? En el núcleo anterior vamos a encontrar el núcleo supraóptico y tuberiano, posterior el paraventricular y el parababilar, y secretorios de esos van a ser el paraventricular, el subfornical y el subcomisura. Luego, debajo del hipotálamo también tenemos al subtálamo, que está formado por el cuerpo de Luis y zona inserta, ¿ok? Pero el maestro de todo esto, el dueño de la fiesta de esto, va a ser pues mi tálamo. El tálamo es bien complejo, ya sabes, el tálamo es el centro de relevo de todas las sensaciones. ¿Sí? Es un núcleo gris que es el encargado de repartir todas las sensaciones, excepto, ya sabes, el olfato. En sí, el tálamo son como dos núcleos ovoideos o dos huevitos que están derecha e izquierda y que son estos. ¿Sí? Estos son los tálamos. Aquí está el derecho y acá tengo el izquierdo. ¿Sí? Como te había mencionado, tiene relaciones adelante, ¿verdad? Con el quiasma óptico y atrás con la glándula pineal, arriba con el tercer ventrículo. ¿Estamos bien? Y aquí vamos a ver una hendidura intertalámica que los conecta. ¿Sí? Sí, como te decía, se asemeja pues, a un huevito, ¿sí? De forma ovoidea, se lo encuentra localizado a ambos lados del tercer ventrículo y por arriba o fuera del agujero de Moore. Sus dimensiones son no tan relevantes. Este es un corte que le vamos a hacer al encéfalo, un corte coronal. Y al hacer un corte coronal, aquí vemos claramente, ya sabes, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. No te olvides que ambos están unidos por las fibras comisurales. Y más abajo, aquí encontramos los dos núcleos ovoideos, que son los tálamos. Este es de un corte coronal, pero si yo hago un corte horizontal, que le llamamos corte de Frechy también, en este corte vamos a encontrar al tálamo. Aquí. Este es el tálamo. ¿Ok? ¿Sí? El de acá. Este de aquí, el derecho. Este de aquí es el tálamo. Este tálamo va a presentar, hemos dicho, este es el tálamo derecho, tálamo izquierdo. Arriba, en su cara superior, ¿dónde se va a encontrar? ¿Con quién se relaciona? Estos son los ventrículos laterales, pues el uno y el 2 con los ventrículos laterales, arriba. Abajo, ¿con quién se relaciona? Con el hipotálamo y el subtálamo. Hacia el lado lateral, esta sustancia blanca, que es el brazo posterior de la cápsula interna. Y hacia en medio está por la pared lateral del tercer ventrículo. Este tálamo a la misma vez va a presentar un extremo anterior y un extremo posterior. ¿Sí? Un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior o tubérculo anterior va a formar parte del agujero interventricular de los ventrículos laterales. Y el extremo posterior, llamado también pulvinar. No te olvides de eso, ¿ah? ¿Quién forma el extremo posterior del tálamo? El núcleo pulvinar. Pero esto es la yuca. ¿Sí? Déjame un ratito tomar mi café para enchufar de todo esto. Mira, ya te dije, el tálamo es como un huevo, ¿no es cierto? Ya, este es el huevito. ¿Damos? Entonces, este huevito le vamos a trazar unas líneas que van a formar una Y. Mira, una Y. ¿Estamos? Y una vez que ya hemos trazado las líneas Y, salen los núcleos, o específicamente en sí son grupos nucleares. Tenemos un grupo nuclear anterior, ¿sí? Hay un grupo nuclear posterior, uno medial y otros laterales. Entonces, el tálamo va a estar dividido por una Y y lo divide en grupos nucleares anteriores, posteriores
mediales y laterales, ¿sí? Pero cada grupo tiene sus núcleos, por eso son grupos nucleares. En el grupo nuclear anterior, ¿qué vamos a encontrar? El anteroventral, el anterodorsal y el anteromedial. En el grupo lateral lo vamos a dividir en dos regiones, una región posterior, que es la región dorsal, y una región anterior o ventral. En la región dorsal vamos a encontrar el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. En la región ventral vamos a encontrar el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Y este último, el núcleo ventral posterior, presenta pues otros grupos nucleares, el ventral posteromedial, el posterolateral y el posterior inferior. En el grupo medial es el más facilito que tienes, núcleo dorso mediano. Luego vamos a encontrar un grupo también interlaminar que que pertenece para la parte posterior. Ahí tenemos el núcleo centromediano, parafascicular, paracentral, lateral central y el mesocentral. También hacia ese mismo lado vamos a encontrar el metatálamo, formado por cuerpos geniculados externo e interno. Y vamos a ver núcleos hacia la línea media, el núcleo parateneal, el paraventricular, el remnies y el romboide. Es una enchufada tremenda realmente, ¿sí? El tálamo, ya sabes, del grupo nuclear anterior, que son los amarillitos, va a recibir vías aferentes del haz mamilotalámico que vienen de los cuerpos mamilares y emite eferencias hacia las fibras tálamo corticales, porque acuérdate que es el relevo, recibe las sensaciones y lo va a distribuir a diferentes áreas de la corteza. ¿Ya? Por eso las vías eferentes son las fibras tálamos corticales. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Tiene relación funcional con la memoria a través del circuito de Papez. También cumple funciones olfativas reflejas, pero doctor, usted dijo que el olfato no llega, no dice reflejas, no que se encarga de la olfacción. ¿Sí? También se encarga del mecanismo de memoria reciente o de corto plazo. El grupo nuclear posterior, al contrario, está formado, ya sabes, en su extremo por el núcleo pulvinar, recibe aferencias que llegan de otros núcleos talámicos del cuerpo geniculado interno y externo, y emite las eferencias al área 22, que ya sabes que es de Wernicke, y el área occipital para la visión 18 y 19. Por eso su función de este grupo nuclear posterior es asociativa, visual y auditiva. Es así como se dividen, lo que ya hemos mencionado, nuevamente el grupo nuclear medial, que es lo que hace, como está asociado, el lateral, lo mismo, solamente para que lo leas y te vayas ubicando, ¿sí? En resumen, esto es lo que necesitamos que ustedes puedan aprender. Primero el núcleo, ¿ya? Tienen que aprender cuál es el núcleo. Aquí está la pepa. El núcleo anterior, ventral anterior, ventral lateral, ventral posterolateral, ventral posteromedial o del cuerpo geniculado externo. Este núcleo, ya sabes que es un centro de relevo, va a recibir aferencias y va a emitir eferencias, dependiendo de la función que va a cumplir. Entonces, el núcleo anterior recibe aferencias de los cuerpos mamilares y del hipocampo. ¿Y hacia dónde lleva las eferencias? A la circunvolución del cuerpo calloso. ¿Cuál es la función? Límbica, o sea, emoción. El ventral anterior y el ventral lateral, ambas, ¿sí? Reciben aferencias del lobo pálido, del cerebelo y la sustancia negra. El ventral anterior lleva eferencias a la área 6 de Broman y la ventral lateral a la área cortosa primaria, o sea, al área 4, ¿sí? Al área 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? El ventral anterior, plan y control motor extrapiramidal. ¿Qué es eso? Movimientos finos, ¿sí? El otro también, movimientos finos, y finalmente, ambos, perdón, son los de movimientos finos. Luego tenemos el núcleo ventral posterolateral, que recibe pues las aferencias sensitivas de la médula espinal que vienen a través del menisco medial y espinal.
¿Y a dónde la lleva? Si es sensitivo, lo va a llevar al área sensitiva o la somatostésica primaria. ¿Y dónde estaba? En la 321. Se acabó. Que se encarga de la sensibilidad general del cuerpo. Luego tenemos el ventro posteromedial que recibe la vía del trigémino, la talámica y la gustativa. Recibe ferencias a dónde tiene que llevar siempre a donde se va a sentir esto, pues, ¿no? A la corteza sensitiva primaria, 321, y al área gustativa, pues está en el área 43, de que se encargan, pues, de la sensación del gusto y de la sensibilidad general de toda la cara. Pues, eso es una pregunta buena, ¿sí? Las preguntas te puedo enseñar todos los núcleos, pero este es el macizo que debes aprender. Luego, si te preguntan, ¿a qué núcleo del tálamo llega la vía visual? Ah, facilito. Al cuerpo geniculado lateral o externo. ¿Su diferencia dónde se va? Facilito, pues, al área 17 de Brodmann, la área visual primaria. ¿Cuál es su función? Visión. Y esto es el cuadro que debes aprender. Ya sabes, núcleo que recibe su aferencia y emite su eferencia. ¿Y para qué sirve? ¿Sí? La vía auditiva, perdón, el núcleo geniculado interno recibe la vía auditiva y ¿a dónde lo va a llevar? A dónde está el área auditiva primaria, el área 41/42. Su función es audición. El núcleo dorsomediano, lo estoy puenteando esto porque no tiene una función muy específica. El núcleo dorsomediano que recibe los núcleos amigdalino y el resto de núcleos talámicos. ¿A dónde lo lleva? Hacia la corteza prefrontal 8, 9, y 10 y 11. ¿Por qué lo detallo esto? Porque es el encargado de la integración de los impulsos somáticos y viscerales. Eh, ¿Cómo así? Es la que te hace sentir cuando tienes cólicos. ¿Ya? Luego tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano importantísimo, ¿sí? El hipotálamo es sustancia gris que se encuentra aquí, en la base del diencéfalo. El órgano que forma parte de la base del diencéfalo es el hipotálamo. eh, es el órgano o el órgano del sistema nervioso central más importantes que vamos a tener, ¿sí? Porque acá se va a originar el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. A la misma vez, aparte de que se encarga del simpático y del parasimpático, se encarga de hacer que tu cuerpo produzca todas las hormonas habidas y por haber. Segunda función importante. Tercera, regula la homeostasis corporal. ¿Cómo así? Si me acumulo mucho de agua, le elimino. Si me acumulo mucho de sal, lo elimino. ¿De dónde sale eso? Del hipotálamo. ¿Estamos? Pero yo quiero que prestes atención en esto. Aquí vamos a encontrar el hipotálamo con diferentes núcleos. Este hipotálamo es como el director de su orquesta. El director de orquesta simplemente mueve sus palillos. Así es el hipotálamo. Es el director de orquesta, mueve los palillos. Y cada vez que hace un movimiento, ¿quién lo lee? El que está abajo. Esto, la glándula hipófisis. La glándula hipófisis dice, ah, este movimiento significa que debo liberar la hormona antidiurética. Ah, el hipófisis ahora es la que elabora la antidiurética y sale a hacer su función en el ritmo, ¿sí? Hace otro movimiento. Allá, entonces, ¿qué me está diciendo? Dice el hipófisis. Ah, que produzca la hormona prolactina para producir la lechecita. Y el hipófisis produce la prolactina, no el hipotálamo simplemente dirige. Es la hipófisis la que produce las hormonas, ¿sí? Y estas hormonas se van para todo el cuerpo. Si el hipotálamo si no hay si no hay un director musical, ¿no? O un maestro de ello, la hipófisis no hace nada. No obedece a nadie, porque su jefe es el hipotálamo. Para que la hipófisis produzca hormonas, el hipotálamo le tiene que decir, o si no, no hace nada, ¿sí? Por eso, una de las glándulas más importantes que nosotros tenemos es la glándula pineal, que está debajo del hipotálamo.
Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar a este hipotálamo? A este hipotálamo, con sus núcleos, lo vamos a encontrar en la parte anterior del encéfalo, por debajo del surco de Monro, o en la altura o la proximidad del tercer ventrículo. Bueno, presenta un quiasma óptico, no es que tenga un quiasma óptico, sino se relaciona y está como medio pegado ahí con el quiasma óptico, pero sí sus partes son el tuber cinereum, el tallo pituitario, la neurohipófisis y los cuerpos mamilares. Eh, ¿Qué debemos saber? Que aquí en el hipotálamo se va a formar una especie de rombito, ¿sí? El rombo ortopendicular, que está delimitado adelante por el quiasma óptico, este es el quiasma, con las cintillas ópticas, ¿sí? O tracto óptico también. Y por detrás vamos a encontrar esto que era, los pedúnculos cerebrales, ¿verdad? La divergencia de los pedúnculos cerebrales. Entonces, esto forma el rombo ortopendicular. Nuevamente, adelante, ¿por quién? Quiasma y cintillas ópticas. Y atrás los pedúnculos cerebrales, no cerebrosos. ¿Ya? Bueno, las formaciones hipotalámicas, como te mencionaba, forma parte ahí una zona del quiasma óptico, el tuber cinereum, el tallo hipofisiario o hipofisiaria, la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Ojo, una cosa es tallo hipofisiario o pituitario y otra es hipófisis o glándula pituitaria. Doctor, ¿qué está hablando? Mira, esta es la hipófisis, ¿sí? Esta es la hipófisis, debajo del hipotálamo. Esta hipófisis está conectado al hipotálamo a través de este pequeño tallo. El ovoideo es la hipófisis y el blanquito o el más clarito es el tallo que va a conectar la hipófisis con el hipotálamo. A eso se llama tallo hipofisial, que acá lo podemos ver mejor. La hipófisis y este puente de aquí es el tallo hipofisiario, que va a conectarlo la hipófisis con los núcleos hipotalámicos. ¿Ya? Eh, a la misma vez, la hipófisis va a presentar dos zonas, una zona anterior que se llama adenihipófisis y una posterior que se llama neurohipófisis. Otra formación hipotalámica son los cuerpos mamilares. ¿Sí? Bueno, ¿con quién se relaciona o cómo se relaciona el hipotálamo? Ya hemos mencionado, ¿no? Si este es el hipotálamo, por delante, ¿con quién se relaciona? Con el quiasma óptico. Por detrás, estas formaciones que son los tubérculos mamilares del mesencéfalo. Por arriba es el tálamo, los núcleos ovoideos del tálamo, ¿sí? Y por debajo el área subtalámica. Se acabó. Y entonces el tálamo está formado por núcleos, ¿sí? Varios núcleos, mira, los cuales forman en agrupación regiones. Por ejemplo, la región preóptica, ahí vamos a encontrar el núcleo preóptico medial, el lateral y el periventricular preóptico. En la región supraóptica o supraquiasmática, porque está arriba del quiasma, ahí encontramos el núcleo supraóptico, el supraquiasmático, el hipotalámico anterior y el paraventricular. No te olvides del paraventricular, ¿sí? La región tuberosa, el hipotálamo ventromedial, el dorso medial y el arqueado. Y en el mamilar, los cuerpos mamilares y el hipotalámico posterior, ¿sí? No te olvides del paraventricular, ¿ya? Y del supraóptico. Esas son todas las funciones que realiza el hipotálamo. eh, lo vas a estudiar mejor en fisiología. Pero bueno, como te decía, este de arriba es el hipotálamo. Este es el tallo hipofisiario y aquí tengo la hipófisis, con su lóbulo anterior y posterior. Que lo que sucede es que el hipotálamo debes aprender dos núcleos importantes, el supraóptico y el paraventricular que te mencioné. Mira, este es la hipófisis y por lo tanto, como te mencionaba, este es un lóbulo anterior de la hipófisis o llamado también adenihipófisis y este es el lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Ok? Acá vamos a encontrar, eh, ay caramba, acá vamos a encontrar dos núcleos importantes, el supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo. El núcleo supraóptico, ¿ya? Baja, ¿sí?
el núcleo supraóptico y el paraventricular van a bajar hacia la neurohipófisis. Acabo de cometer un error, muchachos, ya me corroboro. Este es el lóbulo anterior, llamado adenohipófisis, y este es el lóbulo posterior, llamado también neurohipófisis. Entonces, los núcleos supraópticos y paraventriculares bajan a través de este tallo hipofisiario hacia el lóbulo posterior o neurohipófisis, llamada también pars nerviosa. El núcleo supraóptico va a producir una hormona que se denomina antidiurética, ¿sí? Y cuya función es regular al riñón la reabsorción de agua. Y el núcleo paraventricular, ¿sí? Produce otra hormona que se denomina oxitocina. Y la oxitocina se va a encargar de hacer contracciones mioepiteliales en las glándulas mamarias para la emisión de leche. También la oxitocina, por si acaso, es una hormona que se encarga de producir endorfinas, que está relacionada con la producción de endorfinas y felicidad. Y sabes también cuándo se activa, muy aparte, si es una puérpera, recuerda que es la que recién le acaba de dar a luz. ¿Cuál es su relación más importante? Es de que produce felicidad. ¿Ya? ¿Y cómo puedes producir felicidad? Produciendo oxitocina. Pero doctor, ¿qué? ¿Salgo embarazado? ¿Cómo lo hago? No, se hizo un estudio donde para poder sobrevivir ante tu carga eh, rutinaria, debe recibir mínimo 4 abrazos en el día. Pero si quieres tener una mejor carga mental, con una mejor resistencia al estrés y ser más resiliente, recibe 8 abrazos al día. Estos abrazos producen oxitocina, producen mayor estimulación y vas a sentir mayor felicidad. Eso es un estudio que fue realizado, ¿sí? Por eso se los comparto, para que lo puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan a nosotros, eh, ¿qué lóbulo de la hipófisis recibe las aferencias del núcleo supraóptico y paraventricular? El lóbulo posterior, o llamado también neurohipófisis. En la neurohipófisis, entonces, no produce ninguna hormona, recibe de las que vienen del hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis o lóbulo anterior, esta sí produce hormonas. El hipotálamo no. El hipotálamo ahí funciona como director de orquesta. Mueve y le dice a la adenohipófisis, ¿sabes qué? Necesito que me elabores la TSH. ¿Qué es la TSH? Es la hormona liberadora de tiroxina. Se elabora la TSH y se va a la glándula tiroides. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, el jefe me dice que produzcas tiroxina. Es más, te está mandando la hormona liberadora de tiroxina. Es una orden. Y lo único que hace el tiroides es producir la tiroxina porque ya mandó el jefe, que es el hipotálamo. También produce, por ejemplo, la adenohipófisis otra hormona, la FSH o estimulante, y la LHO luteinizante. ¿Para qué sirve la FSH? Es para el control de tu ciclo menstrual. Y la LH es para la ovulación, para que quedes embarazada. Entonces, eh, estas hormonas las produce el hipotálamo, perdón, la adenohipófisis. Pero, ¿quién le da la orden si no hace nada? El hipotálamo. Entonces, ahí tenemos el resumen de lo que hace cada uno de los núcleos. El supraóptico sintetiza vasopresina o JAK o antidiurética, como había hablado. El paraventricular produce la oxitocina. El preóptico o anterior se encarga del control del parasimpático y el posterior o lateral del simpático. Ojo, la pregunta no solamente va a ser quién se encarga de la función del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. No, señor, no te va a poner así de fácil. Te la van a poner. Sí, ya sabemos, simpático, parasimpático, hipotálamo. Pero te van a preguntar, ¿qué núcleo del parasimpático? Ah, ya, el núcleo preóptico. ¿Y quién controla el simpático? Ah, el núcleo posterior o lateral.
del hipotálamo. Eso te van a preguntar. ¿Quién regula la temperatura? Ah, importante, el hipotálamo es el termostato, es el que regula la temperatura corporal. ¿Ah? eh, Regula tanto el calor como el frío. El calor en el núcleo hipotálamo anterior y el frío en el núcleo hipotálamo posterior. ¿Ya? Eh, el hipotálamo es cuando nosotros, por ejemplo, salimos a pleno mediodía y está haciendo un poco más de calor, ¿verdad, muchachos? Cuando salimos al mediodía, ya empieza a hacer más calor. Y entonces, ¿el hipotálamo qué hace? Uy, no, está saliendo está haciendo más calor. Voy a decirle a mi núcleo hipotalámico anterior, no te olvides, al anterior, oye, bájame la temperatura. Y entonces el núcleo hipotalámico anterior genera vasodilatación periférica, especialmente en la cara. ¿Por qué crees que produce vasodilatación periférica? Yo soy negro, si yo tengo vasodilatación me voy a ver morado. Pero si una persona de tez blanca eh, empieza a tener mucho calor, ¿qué pasa? Se pone roja, ¿verdad? Se pone roja. ¿Y por qué crees que hay una vasodilatación periférica? ¿Por qué hace eso el hipotálamo? Para que en la cara, al tener más sangre, con el aire, o con el viento, perdón, la enfríe. Una vez que se enfríe esta sangre, pa, la mete nuevamente y luego saca más sangre caliente. Y de esta manera regula la temperatura. ¿Sí? Y doctor, ¿y cómo hace el hipotálamo, el núcleo hipotalámico posterior para regular el frío? No he visto pues, esa película media romántica, es el Titanic. Cuando estaban ahí metidos en el aire y toda la cosa, ¿qué hacían? Generaban gritaciones, que son movimientos musculares involuntarios. Empiezas a tiritar, cuando tienes frío empiezas a tiritar, porque cada contracción, ya sabe, el hipotálamo produce ATP, produce calor, y por lo tanto va a aumentar tu temperatura y la vas a poder tolerar. Bueno, eh, quien estimula el acto alimenticio, el hipotalámico lateral, inhibe el acto alimenticio, el hipotálamo medio, pues una lesión en el hipotálamo medio va a producir la anorexia y una lesión en hipotálamo lateral va a producir eh, este, polifagia, ¿sí? Un aumento de ganas de comer, ¿ya? Eh, Luego también tenemos sobre la circulación cardíaca el núcleo supraquiasmático y el aumento de ingesta de agua por el núcleo hipotalámico lateral. Luego tenemos el hipotálamo, que forma parte del sistema límbico, ya sabe que es el encargado de las emociones, y presenta la glándula pineal, que es la más importante para estudiarla, la epífisis, perdón, el trígono venular, las estrías medulares, la membrana tectorial y la comisura blanca posterior. La más importante es la glándula pineal, señor. Creo que les expliqué una primera vez. La glándula pineal es un cuerpo impar medio, situado entre ambos núcleos pulminares del tálamo, por debajo del rodete del cuerpo calloso y por encima de los tubérculos cuadrigémenos. Pesa 24 gramos, ¿sí? Aquí está. Pesa 24 gramos. Acuérdate, mira, estos son los tubérculos cuadrigémenos, ¿sí? Entonces, más o menos para que te grabe la imagen, glándula pineal y tubérculos cuadrigémenos, anteriores para ser más específico, ¿sí? Se forman como dos bolitas y aquí un penecillo chiquillo, vamos a poder decirlo así, ¿ya? Esta glándula es súper importante porque produce melatonina. La melatonina tiene muchos efectos demostrados. En primer lugar, regula el ritmo circadiano, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si tú estás acostumbrado o ya tienes un hábito de levantarte a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana sin necesidad de despertador te levantas. Eso hace la melatonina. Si es que a las 2 de la tarde en punto tú estás eh, o almuerzas a las 2 de la tarde, tu glándula pineal, tu melatonina, le dice al estómago, oye estómago, son 2 de la tarde, yo soy el que mando el ritmo circadiano, y entonces empieza a producir ácido porque ahorita te llega alimento. Y justamente 2 de la tarde almuerzas,
comes y ya el estómago está preparado con el ácido gástrico para recibir al alimento para la digestión. Eso es el ritmo circadiano. A la misma vez, si estoy acostumbrado a dormir a las 9, pero ya ahorita el doctor está a las 11:30, no sé cómo termina este maldito, ya. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy inhibiendo la producción de tu melatonina y te estoy perjudicando porque yo necesito producir melatonina y la única forma de producir melatonina es durmiendo. Por lo menos, por lo menos 6 horas a 8 horas para tener un buen rendimiento el día anterior. ¿Ya? Si tú no quieres tener un buen rendimiento el día, el día posterior, perdón, no el día anterior, el día posterior, deja de dormir, duerme 4 horas. ¿Sí? Ya, sí, yo creo que todo estudiante de medicina aquí no se queda amanecida, ¿verdad? Eh, Está bien las amanecidas, pero ya si me vienen amanecidas después de mucho tiempo, significa que no eres ordenado para estudiar, ¿ya? Entonces, si nosotros restringimos a 4 horas la producción de melatonina, porque 4 horas de sueño solamente tienes, la melatonina tiene un efecto anticancerígeno, antienvejecimiento y a la misma vez mejora el aprendizaje, ¿sí? Mejora los recuerdos, la memoria a corto, mediano y largo plazo. Mira todos los efectos que tiene la melatonina. Te la bloqueo y ¿sabes cómo te la voy a bloquear? Cuando seas médico, vas a estar de guardia y vas a estar toda la noche ahí, clavado, toda la noche levantado como interno, no poder dormir y al día siguiente estás fatal. Si estás fatal, no puedes concentrarte, no puedes pensar. Por eso los cirujanos se cuidan. Mandan al interno a la guardia y ellos se van a dormir. Hay una cirugía para caballero. Se meten, pero saben que tienen que estar descansados porque necesitan tener la activación de melatonina para poder trabajar. Eso sucede con todos. Cuando hay una disminución de melatonina, no existe, no solamente existe un mayor riesgo de cualquier tipo de enfermedad, principalmente respiratorias, ¿ah? Sino también hay una mayor predisposición a sufrir cáncer y a la misma vez mayor probabilidad de obesidad. Una persona que duerme muy poco, menor producción de melatonina, tiende a comer más. ¿Sí? Entonces, cuiden su sueño, ¿ya? Bueno, como te mencionaba, es el encargado del ciclo circadiano, ¿ya? Es el encargado del ciclo circadiano. La melatonina se produce, el mayor pico de melatonina se produce entre 2 y 4 de la mañana. Mira el dato que te acabo de dar. Entonces, si vas a hacer una amanecida, ¿ok? Trata de respetar el sueño de 2 a 4, ¿ya? Porque es el pico máximo donde se produce melatonina. Y si tú quieres tener una buena memoria a corto, largo, corto, mediano y largo plazo, duerme tus 6 horas como mínimo. Luego también está formado por el trígono de la vénula, ¿no? Pero realmente a veces no es muy importante, pero hemos detallado, se encarga de funciones olfativas e hipotalámicas y que envía fibras aferentes a los núcleos motores de cada par craneal por intermedio de la cintilla longitudinal dorsal. Se acabó. La estría medular son dos cordones, que son los de acá, ¿sí? Dos cordones blanquecinos, uno derecho y uno izquierdo, y que parecen pues la ténia talámica. ¿Sí? Se origina en los centros olfatorios del rinencéfalo y después de un recorrido hacia adelante, hacia atrás, se van al ganglio de la avénula. Luego tenemos la lámina tectorial y la comisura blanca posterior. Luego tenemos el metatálamo, el cual está formado por los cuerpos geniculados, el externo o lateral y el interno o medial. Luego tenemos esta formación, el cual la denominamos subtálamo, ¿sí? Subtálamo, ¿sí? Esta zona llamada subtálamo, ¿sí? Subtálamo, es una forma nuclear nada más, ¿sí? Es el integrador de la corteza motora con el área 4, ¿sí? Presenta límites arriba el tálamo, abajo el mesencéfalo, para adentro el hipotálamo y para afuera la cápsula interna, ¿ya? Esta es la cápsula interna, por si acaso, ¿ya? La cápsula interna para afuera, para adentro el hipotálamo, para arriba estos dos núcleos obvios que es el tálamo y para abajo el mesencéfalo.
El subtálamo contiene la sustancia incierta, el cuerpo de fluid, ¿sí? Esos dos solamente aprenden, ¿ya? También en el subtálamo tenemos la sustancia blanca, eh, realmente no muy importante. Y bueno, ahora sí, una vez que ya hemos estudiado esto, ya falta poquito nomás, vamos a estudiar el polígono de Willis. El polígono de Willis, pues, es un complejo arterial. Está formado por tres arterias principales. ¿Ya? Tres arterias principales. En sí, este polígono, ¿qué figura geométrica es? Es un hectágono. Mira, contemos las caras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete caras. Es un hectágono. Los cuales están formados nuevamente por tres arterias, de las cuales dos son anteriores. Estas gruesas, mira, estas dos gruesas, que son las carótidas internas. ¿Sí? Para el lado izquierdo y para el lado derecho carótidas internas. Y este de aquí, que es la arteria o tronco basilar. Los tres van a formar el polígono de Willis. ¿Cuál es la importancia del polígono de Willis? Es de que, como hay una probabilidad de que alguna zona del cerebro se infarte, ¿sí? Imagínate que se infarte una zona del cerebro del lado izquierdo. El polígono de Willis lo que busca es hacer anastomosis para que por otra vía le llegue sangre a esa zona que se ha quedado sin irrigación. Para eso forman arterias, específicamente las comunicantes. Entonces, el principal objetivo del polígono de Willis es asegurar la circulación a través de anastomosis para cuando suceda una isquemia, ¿sí? Para cuando suceda una isquemia y asegurar la nutrición y el oxígeno para esa zona que está siendo afectada. Entonces, facilito. Y mira, de la carótida interna salen dos, la cerebral anterior y la cerebral media. Se acabó. Y del tronco basilar que sale, la cerebral posterior. Listo. Entonces, del polígono de Willis que van a salir las cerebrales, la anterior y media de la carótida interna, esta es la cerebral media y esta es la cerebral anterior, y del tronco basilar tenemos la arteria cerebral posterior que nace. Pero ya te dije, ¿cuál es el objetivo de esa anastomosis? Para asegurar la irrigación entre cerebral posterior y carótida interna, encontramos la comunicante posterior. Y entre ambas cerebrales anteriores vamos a encontrar la arteria comunicante anterior. Y ahí se forma el polígono de Willis. ¿Sí? Y bueno, aquí están eh, a detalle la comunicante anterior, ¿sí? Origen de la cerebral anterior. Claro, pues este cerebral anterior, su origen, la cerebral anterior es la comunicante anterior. ¿Sí? ¿Qué irriga? Irriga el circuito arterial cerebral, listo, lo mismo. Todo esto a detalle, ¿sí? De lo que te acabo de explicar. Otro detallito más es que, mira, nuevamente este es las carótidas internas, ¿sí? Carótidas internas y el tronco basilar. Pero ¿qué pasa? El tronco basilar, antes de ser tronco basilar, este tronco basilar resulta de la unión de dos arterias, ¿sí? Este es el tronco basilar y resulta de una unión, mira, de las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales que pasan por los agujeros de las apófisis transversa de las primeras o de las siete vértebras cervicales. Por ahí pasan las arterias vertebrales, las cuales arterias vertebrales son ramas de esta arteria, que es la subclavian. ¿Ok? Lo mismo, arterias vertebrales se juntan y forman el tronco basilar, del tronco basilar que sale la cerebral posterior, en cambio la anterior y la media sale de la carótida interna. Las cerebrales anteriores se unen por el comunicante anterior y la carótida interna con la cerebral posterior se unen o se anastomosan a través de la comunicante posterior. ¿Se acabó? Ese es polígono de Willis. Finalmente tenemos ya las meninges son membranas que van a recubrir el sistema nervioso central, a todo el sistema nervioso central, y se divide en meninges duras, las paquimeninges, que está formado por la dura madre, y las blandas, las lectomeninges, que es la aracnoides y la pia madre. Eso es su formación embriológica, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos, pues, dura madre, aracnoides y pia madre. La capa, esta capita,
¿ya? Que está adosada al hemisferio cerebral o al sistema nervioso central, esta es la pía madre, ¿ya? La capa más interna. Te vas a olvidar. La otra capa que viene va a ser la aracnoides. Y la que sigue es la dura madre. Acá hay otro. ¿Qué debo saber? De las tres, la más gruesa es la dura madre. Y es esta que acabamos de seccionar. Es la que se encuentra detrás, ¿no? Al hacer un corte del cráneo, ahí está. Es la primera que se expone, es la que se observa, la dura madre, y es gruesa. ¿Qué debes saber? Estas son las preguntas. La dura madre, que es la más gruesa, presenta prolongaciones, ¿ya? Presenta prolongaciones. ¿Cuáles son esas prolongaciones? El tentorio. El tentorio o tienda del cerebelo es la prolongación de dura madre que separa cerebro de cerebelo. No te olvides, ¿ah? Entonces, prolongación de dura madre que separa cerebro de cerebelo, el tentorio o tienda del cerebelo, lo que estoy señalando. Luego, ¿te acuerdas que teníamos dos hemisferios cerebrales? ¿No es cierto? Estos dos hemisferios cerebrales están separados por una prolongación de dura madre. ¿Cómo se llama eso? Os del cerebro. También los dos hemisferios cerebelosos están separados por una prolongación de dura madre. ¿Y cómo se llama eso? Os del cerebelo. Luego, la silla turca, eh, o para ser más específico, la glándula hipófisis, ¿sí? Que estaba arriba conectada con el hipotálamo, ¿sí? Está conectada, pero no están pegadas, ¿sí? La hipófisis está sellada ahí para que no esté en contacto con nadie, ¿sí? ¿Quién lo sella? Una prolongación de dura madre. Esa es el diafragma de la silla o diafragma celar. Entonces, el diafragma celar es una prolongación de dura madre que mantiene aislada a la hipófisis, ¿sí? Luego tengo la tienda del bulbo olfatorio y el cabo trigeminal o de Meckel. Pero estas prolongaciones sí son preguntas. Mira, por ejemplo, acá veo la O del cerebro, que va a separar los dos hemisferios cerebrales. Acá tengo, mira, la hipófisis y veo esta otra prolongación de dura madre. Este es el tentorio, tienda del cerebelo. Y aquí está el cerebelo y aquí está el cerebro. Y por lo tanto se separan por esto. Esta otra prolongación de dura madre. ¿Cómo se llama esto? Eh, tienda del cerebelo. ¿Sí? La tienda del cerebelo. Perdón, acá dije tienda del cerebelo. Disculpa, ya me falta más café. Aquí está el diafragma celar. Este es el diafragma celar. ¿Sí? El que separa el hipófisis del hipotálamo. Y la tienda del cerebelo o tentorio es el que separa los hemisferios cerebelosos de los hemisferios cerebrales. Bueno, la aracnoides que hemos hablado, hay un gráfico que he puesto ahí, y a pía madre, que es la capa más interna y está adosada directamente al encéfalo y no hay espacios ahí. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuáles son las meninges? Tenemos la pía madre, la que está, la de rojito, la pía madre que está pegada al encéfalo, ¿sí? Luego viene el aracnoides, ¿sí? El aracnoides. Luego viene la que está adosada hacia el hueso, la dura madre, ¿ok? La dura madre. Entre pía madre y entre aracnoides se va a formar este espacio de verde. ¿Cómo se llama? El espacio subaracnoideo. Entre aracnoides y dura madre, entre aracnoides y dura madre se va a formar este otro espacio. ¿Cómo se llama este espacio? El espacio subdural. Y finalmente, sí, cada fecha me quedó media cortita, entre dura madre y el hueso craneal se forma el espacio epidural. De los tres espacios, no es que no sea importante el otro, solamente que el espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, que es una formación de los plexos coideos, circula aquí en este espacio subaracnoideo, a la misma vez
Ahí en el espacio subaracnoideo vamos a encontrar la granulación de Pacini o Paccioni, que se encarga de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, la importancia de este líquido cefalorraquídeo es amortiguar los golpes, ¿sí? Amortigua los golpes. Es por eso que hay unos loquillos que se dan de cabezazos y no les pasa nada, ¿no? Es porque el líquido cefalorraquídeo tiene un efecto amortiguador. Listo, señores. Con esto damos por concluido, con esto Recording damos por stopped. concluido esta parte del sistema nervioso. Ya estaría desarrollado todo sistema nervioso central y periférico, polígono de Willis, que también nos pide el sílabus. Y lo único que falta, que es para el grupo E y F, es ojo, que mañana me toca, creo que el grupo E, si no me equivoco. ¿Sí? Doctor, Sí, disculpe, ¿lo podría subir ya la grabación de la clase? Lo que pasa es que el día de mañana, justo este tema a varios grupos nos va a tocar exponer. ya está, ya la detuve y está en automático, ya ha subido el sistema. Ya, doctor. Es en automático. Gracias. Detengo yo la grabación y ya está colgado. Pero a ver, Mm, déjenme un minuto para ver si es que lo puedo pasar por acá. Ya, por acá. Pero bueno, entonces, señores, les paso a los delegados, si es que lo encuentro, les paso al delegado Lee, ¿ya? Y yo les agradezco por su tiempo, por su inversión aquí del tiempo. Ya saben, fórmense como médicos, no como estudiantes. Es la única manera de que puedan garantizar su avance. Que tengan mucha suerte. Realmente la suerte